Buenas tardes. Me alegro mucho de estar con ustedes en esta hermosa ciudad. En esta entrevista, por suerte, le vamos a hacer copia y la pueden tener. Es la mejor entrevista que me han hecho en 32 años. Me la hizo un maya, un muchacho de Guatemala, en la ciudad de Quetzaltenango, en medio de Guatemala, en el centro de Guatemala. Bueno, este muchacho organizó el taller de la ciudad de Guatemala y después nos fuimos a Quetzaltenango. Y en Quetzaltenango fue esta entrevista. Y le digo, qué buenas preguntas que me has hecho, le digo. Me dice, lo que pasa es que ya leí toda su obra. Me sorprendió. Bueno, entonces, ¿cómo empezamos? ¿Con la flechita nomás? Bueno, entonces, estamos hablando de lo que creo que es, muy sinceramente, lo más importante de la vida. Lo más importante de la vida. ¿De qué se trata? De algo que ocurre dentro del ser humano, ¿no? Porque es nada menos que una función cerebral que se rescata en el siglo XX. ¿Y cómo puede ser que una función cerebral se haya perdido? Realmente es algo muy difícil de creer. Pero David Bohm tenía una teoría muy buena, muy sensata. Él decía que fue la inversión de los polos magnéticos 780.000 años atrás lo que hizo que se perdiera la percepción unitaria. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Y le digo, ¿cómo? ¿Cómo sabe usted que 780.000 años? Me dice, porque las piedras de esa época tienen los polos invertidos, simplemente, los polos magnéticos invertidos. Científico. David Bohm no hablaba de nada que no fuera comprobable. Y le digo, ¿y entonces qué pasó? Se pierde una función cerebral. Le digo, muy difícil de creer. Me dice, lo que pasa es que esa inversión tiene que haber producido en los 150.000 seres humanos que habría una pérdida parcial de la memoria. Y el pánico que tiene que haber producido eso hizo que la gente se aferrara ¿a qué? A la memoria. Y eso ocurre hasta hoy, como lo podemos ver en las psicologías de hoy. 23 psicologías. ¿Y qué demuestra que haya 23 psicologías? Que la psicología se ha fragmentado y que se ha trivializado. Y entonces, y le digo, ¿y cómo sabe usted que se perdió la memoria? ¿De dónde saca ese dato? Me dice, de ahora, cuando una persona construye una casa bajo una línea de alta tensión, en 30 días pierde la memoria, porque el cable de alta tensión lleva consigo el efecto corona, que es un efecto electromagnético que arrasa con la memoria de aquel que está debajo de esa línea por mucho tiempo, digamos 30 días. Y entonces, por eso lo sé. Entonces eso demuestra cómo pensaba David Bohm, ¿no? Con esa sensatez. No hablaba si no tenía un fundamento. Y hasta ahora es la teoría más sensata de por qué se perdió la percepción unitaria tan temprano en la historia de la humanidad. En la mitad del tiempo, ¿no?, que ha vivido la humanidad. Digamos que la humanidad ha vivido 1,5 millones de años. Por allí, por la mitad, pierde un poco la memoria y pierde la percepción unitaria. Los resultados están a la vista. Estamos a punto de
desaparecer como especie junto con todos los mamíferos en un escenario epidemiológico, en un escenario ecológico o en un escenario atómico, por nombrar 3. Y el insulto a la inteligencia, y el insulto a la excelencia, el insulto a la honestidad, lo vemos todos los días alrededor nuestro. Entonces, David Bohm, fue en honor a él que le pusimos a la psicología holokinética, porque él saca matemáticamente su teoría de la holoquinesis en física en 1986. Entonces, Albert Einstein saca la teoría de la relatividad en 1905. Yo en la escuela en 1952, 55, 50 años después, nunca supe lo que era la teoría de la relatividad. Todavía 50 años después no había entrado en educación. La teoría de relatividad de Einstein de 1905. Si tenemos que esperar lo mismo para que se conozca la teoría de la holoquinesis de Bohm, va a ser para el 2086, ¿no? Entonces, ¿quién es David Bohm? ¿Por qué me intereso yo en conocer a David Bohm? El hombre es nombrado miembro del Proyecto Manhattan 1938. ¿Quién lo nombra? Robert Oppenheimer, que era el director del proyecto de Truman. ¿Y para qué era el proyecto? Ahora sabemos que era para hacer la bomba atómica. Proyecto Manhattan de Robert Oppenheimer. El primer invitado es el mejor alumno de Robert Oppenheimer, David Bohm, colaborador de Albert Einstein en la Universidad de Princeton. No alumno de Einstein, colaborador, inventor del experimento de Einstein-Podolsky-Rosen, que por supuesto lo ideó David Bohm. Y cuando llega a la conferencia de prensa y David Bohm revisa el experimento y ve que dice experimento de Bohm-Einstein-Podolsky-Rosen, él borró su nombre. Y eso demuestra más o menos quién es David Bohm. Pero cuando Robert Oppenheimer dice, 6 meses después de empezado el proyecto, secreto, a ellos, a los participantes, les dice, ¿no? Fermi, Teller, Bohm, les dice lo que era el proyecto. El único que se paró fue David Bohm. Y dice Bohm, hoy tienen mi renuncia verbal y mañana mi escrita. Y estaba ganando $250,000 por año en 1938 en ese proyecto. A partir de ahí comienza su vida de pobreza, ¿no? Económica. Pero el hombre más rico desde el punto de vista ético y moral que yo he conocido, además de Jiddu Krishnamurti. Y tuve la suerte de conocerlo en 1978 gracias a Jiddu Krishnamurti, que me enseñó percepción unitaria, que me dijo, usted tiene que conocer a Bohm, que estaba en Londres, y bueno, lo conocí en el 78, ¿no? Bueno, a Jiddu Krishnamurti lo conocí en el 75, marzo 23 del 75, y tuve la suerte de que ahí comienza una amistad de más de una década con Krishnamurti, y luego con David Bohm. Y entre los tres, en nuestros diálogos, cada 6 meses, pulimos el lenguaje para presentar la psicología holokinética, que está basada en la enseñanza de Krishnamurti y en la holoquinesis de David Bohm. Y además hemos hablado con Skinner, Mahler, Winnicott,
una serie de Carl Pribram, una serie de grandes neurólogos y psicólogos del siglo XX. Entonces, ustedes van a escuchar algo que poca gente ha escuchado, ¿no? Que es la psicología científica del siglo XXI, ¿no? Todavía sigue siendo algo pionero. Pronto van a empezar las maestrías universitarias. Por el momento son nada más que talleres de 3 días. Entonces, ¿qué hacemos en un taller? Lo que queremos que ocurra es que ustedes se lleven el sabor de lo que es la percepción unitaria. Y la esperanza es que ustedes, si sienten el sabor de la paz y el contento por nada, que es la esencia de la percepción unitaria, tomen en serio el estudio de esto. Y que puedan leer la obra completa, claro, como una brisa, de una manera mucho más fácil, ¿no? Porque aquí se van a llevar la base, y entonces leer va a ser muy fácil. Y si no leen, por supuesto, nunca van a saber lo que es la percepción unitaria de manera cabal. Pero la función del taller es hacer el estudio más fácil, ¿no? No tiene otra función. Conferencias, ¿para qué sirve una conferencia de 2 horas? Para invitar al taller. Y la maestría de 3 años es para que salgan maestros usando un lenguaje pulido. No existe garantía de que esa gente vaya a vivir en percepción unitaria, pero el examen que ya está hecho evalúa el uso adecuado del lenguaje para que esto no sea un carnaval, que no sea una distorsión, ¿no? Y el lenguaje adecuado, por ejemplo, les digo un ejemplo muy común. Gente que dice voy a lograr la percepción unitaria. No, ese lenguaje está equivocado, porque la percepción unitaria no se logra. ¿Por qué no se logra? Porque lograr es algo que ocurre con el tiempo en el futuro, y la percepción unitaria ocurre solamente aquí, en el ya. No es en el futuro, por lo tanto no se logra. Por lo tanto no es una técnica, por lo tanto no es un método. Como dijeron hoy en el noticiero de Telefe o Telefe, no es un método, no es una técnica, no es filosofía, no es metafísica. Es una función cerebral que estamos tratando de describir después de haberla vivido. Estamos tratando de describirla para que nadie se equivoque, para que se sintonice la gente exactamente en esa emisora que ustedes quieren mal y pronto, que es el ámbito B del funcionamiento cerebral, que es la percepción unitaria. Y entonces, sin estudio completo de la obra escrita, el mapa es incompleto. Viajar con ese mapa es intentar la percepción unitaria a cada instante de la vida. Y quiere decir que el intento tiene que ser constante, aunque no sea permanente, pero constante, ¿no? Todos los días. Y pronto van a ver que se incorpora, porque como es una función cerebral, como respirar, caminar, dormir, comer, beber, etcétera, ustedes van a incorporar la percepción unitaria conscientemente en poco tiempo, como me ha pasado a mí, gracias a Dios. ¿Y qué es entonces la percepción unitaria? ¿Cómo podemos definirla? Vamos a empezar por una definición simple, aunque sea incompleta. Percibir todo lo perceptible al mismo tiempo. Entonces tenemos la percepción sensorial, oído, vista. Tenemos la percepción extrasensorial, tenemos la percepción fragmentaria, que es pensar. En alemán percepción es lo mismo que pensamiento, pero nosotros decimos que esa es la percepción fragmentaria. Y tenemos la cuarta percepción, que es la percepción unitaria, que es percibir todo lo perceptible
sensorialmente al mismo tiempo. Entonces, no digan percepción si se refieren a la percepción unitaria. Muy importante que digan percepción unitaria, porque hay 4 percepciones. Es muy común que la gente diga, si cuando estoy en percepción, ¿cuál percepción? ¿No? ¿Fragmentaria, unitaria, sensorial o extrasensorial? Y esta definición es solamente el comienzo de un mapa completo, ¿no? Decimos también que la percepción unitaria es el fundamento de toda acción, ¿no? Quiere decir que la percepción unitaria nos sirve para levantarnos en percepción unitaria, ¿no? Para despertar, levantarnos en percepción unitaria, bañarnos, trabajar, gracias, comer, manejar el auto, caminar, hablar, todo lo que hacemos en percepción unitaria. Por eso decimos también, para completar la definición, que la percepción unitaria es el fundamento de toda acción, el verbo de los verbos. Cuando decimos percepción unitaria no hay un verbo, pero es el verbo de los verbos. Y volvemos a insistir en la definición que les di al principio. Percibir. La percepción unitaria es percibir todo lo perceptible al mismo tiempo, sin esfuerzo, sin expectativa, sin premura. ¿Qué esfuerzo se necesita para escuchar? Ninguno. Para ver, ninguno. Para ver y escuchar al mismo tiempo, ningún esfuerzo, ninguna premura, ninguna expectativa, porque si hay alguna expectativa, interviene el pensamiento, que es el ámbito C. Y hay 3 ámbitos funcionales del cerebro: C, que está abarcado por B, y que está abarcado por A. A abarca a B y a C. El funcionamiento cerebral A abarca a B y B abarca a C. Y si nosotros tenemos alguna expectativa, eso es C: pensamiento, memoria, yo, fantasía, imaginación. Y esa expectativa significa que el ámbito C continúa y el ámbito B no comienza. Cualquier expectativa es un obstáculo. Y la percepción unitaria no es un producto del pensamiento, por eso no es una técnica, por eso no es un método, ni filosofía, ni metafísica, ni nada de eso. Escuchar no es un producto del pensamiento. Ver tampoco. Sentir la gravitación, el peso bajo nuestra cola, bajo los pies, no es un producto del pensamiento, como lo es el psicoanálisis o la Gestalt, o por lo tanto, para completar la definición, la percepción unitaria es percibir todo lo perceptible al mismo tiempo, es el fundamento de toda acción y también es, o mejor dicho, no es un producto del pensamiento. ¿Y cuál es el objetivo de este taller? Que ustedes aprendan a vivir en percepción unitaria, que recobren la función perdida hace casi 1 millón de años. Y yo le decía a Krishnamurti, que me enseñó esto, gracias a Dios. Le decía yo, ¿y para qué tengo yo que escuchar? ¿Para qué yo tengo que sentir el peso del cuerpo? Me decía, hágalo y vea lo que pasa. Digo, sí, pero ¿para qué? Dígame para qué. Pero se lo estoy diciendo, hágalo y vea lo que pasa, eso va a ser más importante que cualquier cosa que yo le pueda decir. Le digo, bueno, pero es bueno que me lo diga, porque si no, no me motivo, no sé para qué tengo que hacerlo. Me dice, bueno, se lo voy a decir de otra manera, me dice. Hágalo y vea lo que pasa. Y él promete lo que va a pasar, lo dice, una sola vez en su vida. En el video 18 de su diálogo con Anderson, profesor de teología en la Universidad de San Diego, tuvieron 18 diálogos filmados. Y en el diálogo final, que es el 18, Krishnamurti promete lo que va a pasar si nos tomamos en serio
vivir en percepción unitaria. Diálogo 18 con Anderson, J.K. Anderson. Se lo pueden pedir a, si quieren anotarlo, KFA, KFA@kfa.org. Repito, KFA@kfa.org. Diálogo 18, J.K. Anderson. Y ahí sí dice, ¿para qué? ¿No? A mí no me lo quiso decir, pero se lo dijo Anderson. Eso me da mucha rabia. No. Y entonces, por suerte no me lo dijo, porque si no yo hubiera tenido la expectativa. Y ya dije que la expectativa es el obstáculo, porque la expectativa viene del pensamiento. Y como la percepción unitaria no es del pensamiento, con la expectativa diluimos la percepción unitaria, la desaparece. Entonces, ustedes pueden enseñar percepción unitaria si ustedes toman el examen de la Academia Internacional de Ciencias. La Academia Internacional de Ciencias auspicia los talleres, incluyendo este. Y entonces eso ha sido muy bueno para que nos abran las puertas de todo el mundo. Y entonces no me fue fácil convencer, sobre todo al presidente, ¿no? Helmut Frank en Alemania, de que auspiciaran a esto, ¿no? Porque él es un cibernético y decía, bueno, primero hagamos un pacto de unir la cibernética con la percepción unitaria y después auspiciamos. No, vea, la percepción unitaria no es algo para mezclar. Si usted lo mezcla con algo que sea producto del pensamiento, la percepción unitaria no va a tener ninguna efectividad, ningún valor. Entonces, por favor, si lo va a auspiciar, dígamelo porque es muy serio. Yo se lo voy a agradecer, pero no me pida que mezcle esto con nada, porque entonces lo corrompemos. Y bueno, pasó al Senado de la República de San Marino, se aprobó. Se aprobó mi entrada a la Academia Internacional de Ciencias y 10 años después me hacen presidente de la primera filial fuera de Europa que es la de Estados Unidos, y yo me mudé de Estados Unidos a México y ahora soy presidente de la filial México. Y el que me metió allí fue David Bohm. Y la psicología holoquinética es la psicología científica del siglo XXI. La psicología científica del siglo XXI, no hay otra psicología científica. Y el examen lo pueden hacer aquí en Mar del Plata con la profesora Olga Funk, que por el momento es la única profesora en Mar del Plata. Yo espero que eso cambie. En Mar del Plata me dicen que en el verano tiene 2.200.000 personas o más. Entonces sería muy bueno que hubiera más de un profesor en Mar del Plata, ¿cierto? Y aún con la población que tiene, que creo que se acerca al 1.000.000, ¿no? Podría haber varios grupos de estudios aquí, o de diálogo, y mucho más que un maestro, ¿no? Porque 1.000.000 de personas es un montón de gente. Y desde ya pueden comenzar a estudiar gratuitamente esto, metiéndose en el sitio, portal de internet. Ahí lo tienen, www.percepcionunitaria.org. Ahí está la literatura, ustedes la bajan gratis simplemente. Si la quieren tener en el papel, les va a costar lo mismo que si ustedes la imprimen, a no ser que quieran leerlo en pantalla, pero si lo quieren imprimir después de
Si quieren imprimir lo que está allí, les va a costar lo mismo que lo que les cuesta el papel. Y en ese sitio van a encontrar noticias, los próximos talleres, los libros gratis, las crónicas periodísticas, dónde hay reuniones, qué días, en qué ciudades del mundo. Buenos Aires hay 2 reuniones semanales, México DF, Mexicali, Monterrey, México, Miami, Zaragoza, Dublín, Irlanda, etcétera, etcétera, etcétera. Hay reuniones semanales. Y repitamos porque vale la pena. Me van a oír repetir algunas cosas porque las repetimos porque es necesario repetirlas porque se van a comprender un poco más una vez que se repitan. En otro contexto, por ejemplo, la percepción unitaria es una función cerebral. No es técnica, no es método, no es teoría, no es una filosofía. Comienza con la inversión polar magnética 780.000 años atrás. Y entonces, no digan que es teoría, la teoría de la percepción unitaria. Digan, el funcionamiento cerebral ve, o la percepción unitaria, que es una manera en que funciona el cerebro. Pero no digan que es una técnica, una teoría, porque no lo es. ¿Por qué? Porque no es un producto del pensamiento. Y entonces, ¿qué técnica o fórmula se necesita para dormir? Ninguna, ¿cierto? Tampoco para percibir unitariamente, que tanto como dormir es una función cerebral. O respirar. No hay ninguna fórmula, ninguna técnica, ¿no es cierto? Igual con la percepción unitaria. Y por eso este taller no se divide en teoría y taller, es solamente taller. ¿Por qué? Porque si ustedes están ateniéndose a la definición que se las di al principio, percibir todo lo perceptible al mismo tiempo, ustedes están ya constantemente, yo les ruego que lo hagan, sintiendo el peso, hagámoslo, sintiendo el peso bajo los pies sobre la silla, al mismo tiempo, viendo todo el campo visual, viendo un solo punto, pero al mismo tiempo todo el campo visual. Digamos, puedo ver algo, el mouse, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo puedo ver todo el campo visual. Quiero tener otra perspectiva del campo visual, levanto la vista, salida, miro el signito de salida, tengo otro campo visual. Y allí me está faltando una persona en el campo visual, la miro Inés. Puedo ver a los compañeros que están grabando. ¿Están grabando? Qué bueno. Entonces, si la miro Inés, los veo a todos ustedes. Ver de esa manera, ¿no? Que la multi decía, mire desde la nuca, todo el campo visual, 180 grados, una semisfera, ¿no? Para eso tengo que mirar algo, con los ojos quietos, para poder ver todo el campo visual. Quiero ver mejor a Inés. Me muevo para allá. Hay 2 Inés, ¿no? Esta Inés y aquella Inés. Quiero ver mejor a Marcelo. Miro a Marcelo, pero al mismo tiempo estoy viendo todo el campo visual. Mientras siento el peso. Mientras sentimos el peso, comunión. Hagamos la misma cosa al mismo tiempo y descubramos lo que es la comunión. Rescatemos ese hecho fundamental de la vida humana. Si estamos haciendo todo esto al mismo tiempo, si estamos haciendo esto al mismo tiempo, el intento de la percepción unitaria, estamos entrando ya en la comunión. Al principio silenciosa y luego podemos tener un diálogo muy profundo.
Lo veo a Marcelo, veo todo el campo visual. Mientras siento el peso. Hombros. Marcelo con todo el campo visual. Hombros, peso de los hombros. Peso sobre la silla, bajo los pies. Al mismo tiempo. Bocina, sin decir bocina. Sonido. Sonido, peso, luz. Toda la información de la luz, color, ¿no? Al mismo tiempo. ¿Y para qué sirve esto? ¿Para qué sirve esto? Porque si hacemos esto, el cerebro anterior se está dando cuenta de lo que está haciendo el cerebro posterior por primera vez en la vida de uno. Yo me di cuenta de esto a la edad de 34 años. Y le decía a Krishnamurti, ¿qué es esto? ¿Para qué me sirve? Yo salía de la Argentina del 72, ¿no? Traje de Trelew. Y estaba devastado emocionalmente. ¿Y esto para qué sirve? Háganlo y vean lo que pasa, ¿no? Yo le digo a ustedes lo mismo, háganlo y vean lo que pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando mientras lo estamos haciendo? ¿Qué está pasando? Peso, sonido, campo visual, al mismo tiempo. La quietud, la paz, que yo descubrí a la edad de 35 años. Tarde, gracias a Dios la descubrí, pero hay gente que muere sin descubrirla. La quietud, la paz, y pronto el contento por nada. Desaparece la rabia, el miedo, la tristeza. Me estaba matando la tristeza a mí cuando lo conocí a Krishnamurti. Le digo, mi nombre es Rubén Ernesto Feldman González, pero mi nombre verdadero es Rabia, le dije. Me llamas por fin alguien que viene a verme sin ponerse una máscara de santo. Y empezó una amistad que duró hasta su muerte, el 12 de febrero de 1986. Entonces la pregunta es, ¿estoy en el taller? Si estoy en el taller es porque estoy intentando sentir el peso, sonido, luz, al mismo tiempo. Mientras intento también, al mismo tiempo, entender el diálogo, lo que sea, ¿no? La presentación y luego el diálogo, y prestarle atención a cada persona que hable con completa devoción, con completa intensidad. Quiere decir que estamos completamente aquí, y el cerebro anterior se está dando cuenta de lo que está haciendo el posterior, que es recibir energía, gravitación, sonido, luz, lo cual significa que está funcionando el cerebro al 100% aquí, por primera vez en mi vida, lo cual me da paz por primera vez en mi vida. Fue para mí así, cuando lo tomé en serio por primera vez, y el contento por nada muy pronto, y la apertura de los centros cerebrales que han dejado de funcionar por falta de uso, etcétera, etcétera, etcétera. Comienza a funcionar el cerebro más y más por completo. Quiere decir que nosotros nacemos sintonizados al ámbito C y allí morimos. Nunca nos sintonizamos en el B. Bueno, empecemos a sintonizarnos en el B y entonces el cerebro ya no va a ser solamente C, va a ser BC. Y si lo estamos haciendo ya, nuestro cerebro ya comenzó a funcionar más ampliamente. BC. No es solamente C. Lo conocido, memoria, pensamiento, yo, fantasía, imaginación, que nos hace vivir una vida imaginaria. No es la vida verdadera. Sexo imaginario, religión imaginaria, política imaginaria. Si yo me meto en aquel partido, voy a lograr que tal y tal cosa. No, lo único que va a lograr un cambio va a ser esta paz que se encuentra en la percepción unitaria. Y desde allí la acción que surja, que no sabemos todavía cuál es, esa va a ser la acción que va a producir un cambio y una nueva cultura, no meterse en un partido o en una iglesia. Y si ustedes al intentar la percepción unitaria se encuentran con
somnolencia, hormigueos, dolor de cabeza, cefalea o palpitaciones cardíacas, ¿es por la percepción unitaria? No, es porque están ustedes en estrés y la percepción unitaria delata el estrés. Y si ustedes sienten cualquiera de esas cosas, una o más de esas cosas, 4, es porque están en estrés. Y al intentar la percepción unitaria se hizo el diagnóstico de estrés. Y entonces muy importante que se solucione el estrés desde ya mismo, no postergar, porque el estrés que no se trata, o sea, que no se cura, que no desaparece, ¿a qué nos lleva? Eso ya lo dijo Selay en 1930 y pico, gran médico canadiense que usó la palabra estrés por primera vez. Dijo, el estrés está seguido por 3 cosas, por lo menos. 1, gastritis. 2, artritis. 3, alta presión arterial. Y entonces, ¿de qué viene el estrés? Dormir poco, menos de 9 horas por día, o por noche mejor dicho. Dormir menos de 9 horas en 24 horas. Estrés. Yo les aseguro que ustedes duermen menos de 9 horas por día, menos de 9 horas en 24 horas. Están en estrés ya. Entonces prepárense para gastritis, artritis o alta presión arterial. Exceso de trabajo, las peleas matrimoniales, o de novios, o de amigos, los conflictos de nuestras relaciones, patrón-empleado, empleado-patrón, nuestra vida conflictiva, gran estrés, un luto, la pérdida del cónyuge, tiene un estrés de 100, es el más grande estrés que está registrado, 100 puntos para la pérdida del cónyuge, 98 puntos para una mudanza. ¿Y qué pasa? Muere el cónyuge, el que vive se muda, tiene 198 puntos. Con 200 puntos se afecta la inmunidad, con lo cual viene la gripa, el resfrío, ustedes saben. Entonces, no te extrañe que la viuda, que quedó viuda en junio, pierde el sueño, ahí no va a tener 70 puntos más, ya son 200 y pico de puntos de estrés, por la mudanza, por el luto que son 100, la mudanza 98, 198, 70 de no dormir, 268 creo que son más o menos. Vuelve a tener una relación con las viejas amigas que se juntan para jugar póker y tiene que ir toda la semana a jugar póker o lo que sea. Y ir a jugar póker mientras uno tiene luto es otro estrés de 40, agregale 40, son 300 puntos o más de estrés. Con 200 puntos baja la inmunidad, gripe, resfrío, etcétera. No te extrañe que esa señora se resfríe muy seguido y se engripe muy seguido. Y que pronto, si no corrige el estrés, caminar 1 hora por día, dormir 9 horas, comer bien, la mala comida también es un estrés. Problema del viudo, no de la viuda. Te lleve muy pronto a la gastritis, a la artritis y a la alta presión arterial. Por eso es muy importante que si ustedes, al intentar la percepción unitaria, que es percibir todo lo perceptible al mismo tiempo, ven cualquiera de estas 4 cosas, somnolencia, hormigueo, cefaleo, palpitación, eso no viene por la percepción unitaria, eso viene por el estrés. La percepción unitaria trae profunda paz de entrada y un gran contento en poco tiempo. Y si es así, quiere decir que vamos bien, quiere decir que lo estamos haciendo bien, lo cual no es difícil. Y si ustedes sintieron un poquito de paz cuando lo intentamos, yo espero que lo sigamos intentando, ¿no? Mientras hablamos en el diálogo,
Si ustedes sintieron un poquito de paz, un poquito de quietud, quiere decir que lo hicimos bien. Ya vamos bien. Y hay situaciones en que la percepción unitaria no es muy eficaz. En la esquizofrenia no es eficaz. En el paciente esquizofrénico no es eficaz, porque hay mucha incoherencia, ideas fijas que no ceden a la persuasión, voces que distraen, perturban. Y aún con tratamiento que no es la copa de la taza de té, como dicen en Estados Unidos o en Inglaterra, no es la copa de té, es decir, lo que le gusta al esquizofrénico hacer el tratamiento. Claramente no lo hace. Entonces va de hospital en hospital, de descompensación en descompensación, y se pone mucho peor. Por lo tanto, en la esquizofrenia no hay posibilidad de enseñar percepción unitaria, pero sí en los familiares. Los familiares se benefician muchísimo con la percepción unitaria. Y por supuesto también el paciente. Lo malo es que no hay ninguna mutual o compañía de seguro que pague el tratamiento por ser familiar de un paciente esquizofrénico. Al paciente a lo mejor le paguen si la mutual es buena, pero al familiar no le pagan ningún tratamiento y lo necesita tanto como el paciente. Y el paciente se beneficia con ese tratamiento del familiar, ya sea cónyuge, hijo, padre. Y en retardo, no se molesten, no lo va a entender una persona que tiene menos de 120 de full scale en el test de Wechsler. Esto no se entiende. De esta manera enseñado no se entiende. Se necesita un quantum intelectual. Y entonces, esquizofrenia y retardo, no. Esquizofrenia 1%, retardo 3%. Todavía nos queda el 96% de la humanidad que puede entender esto. Gracias a Dios. Y la depresión unipolar y bipolar y el déficit de atención sí se pueden beneficiar siempre y cuando hagan el tratamiento médico. ¿Y cómo se hace el diagnóstico de depresión? ¿Qué se pregunta? ¿Está usted triste? ¿Se quiere suicidar? No, porque eso no es depresión. La gente deprimida no está ni triste ni se quiere suicidar. La gente deprimida tiene dos problemas. Duerme mal y tiene poca energía. Punto. Y el déficit de atención es el niño que a los 6 años, si tiene suerte, es diagnosticado. Y si tiene suerte de que los padres sean sensatos, va a recibir tratamiento. Y si tiene suerte de que el tratamiento lo haga hasta los 14 años, no va a perder la educación primaria. De lo contrario, va a perder la educación primaria, con lo cual se complica el déficit de atención y el analfabetismo funcional, y la dislexia y la discalculia y todo lo demás, con la personalidad antisocial. 70% de las cárceles de Estados Unidos, los presos de Estados Unidos en prisiones, 70% llevan el diagnóstico de déficit de atención, sin tratamiento, porque no es de macho para un padre hacer el tratamiento de su hijo con déficit de atención. Yo recomiendo que lean la obra escrita, completa y repetidamente. ¿Por qué? ¿Es un capricho de Rubén? No. ¿Es un negocio de Rubén? No, ya le dije que se los regalo los libros. ¿Es por qué? Porque cada tema que se toca en cada libro de una manera diferente. Desde el punto de vista de la psicología, de la religión, de la exégesis, de la física, de la matemática, de la epistemología, de la política, de la economía, de la sociología y la educación. Cada tema. Y en cada libro de una manera diferente. Por eso es que ustedes van a tener
van a tener una idea completa solamente leyendo la obra escrita completa y repetidamente. La obra escrita que fue escrita por mí tiene otra ventaja, que no está escrita de manera académica, sino que está escrita en el ámbito B. Y entonces, si ustedes están en el ámbito B al leer, le va a pasar cosas como que yo me curé de la artritis, que la obra va se cura de la catarata en Buenos Aires. Acá tenemos gente de Buenos Aires, Gabriel Arena, das fe, pídanle el email, Arena, ¿puedo darlo? hgarena@percepcionunitaria.org. Hacen 2 reuniones semanales en Buenos Aires, vale la pena viajar, los sábados, los lunes. Y van a conocer a Laura Bade, que va a las reuniones, y a Silvia González, que se curó en Buenos Aires leyendo en B lo que ha sido escrito en B, se curó del pánico, una enfermedad genética que puede afectar muchísimo la vida desde el punto de vista educativo, laboral, matrimonial, relaciones, amistades. Todo cae con el pánico, todo. Ir al supermercado llega a ser imposible. Entonces, por eso les digo, lean la obra escrita completa y repetidamente. Les aseguro que no van a perder el tiempo. Y no lo digo porque es un negocio, ni porque es un capricho. Luis Córdoba, que enseña Derecho Internacional en la UNAM, va por la 5ª leída. Él ya es profesor, ya pasó el examen, ya es profesor de la Academia Internacional de Ciencias, profesor de Percepción Unitaria y Psicología Epinética, y da talleres en distintos lugares de México con su esposa. Y el hombre lo vi hace poquito en México DF, en Ciudad de México, y me dice, él organizó una conferencia mía sobre logos y nomos, la ley humana y la ley divina, y hablamos en la Facultad de Derecho. Él enseña Derecho Internacional en la UNAM y él organiza la conferencia, y me dice, Rubén, voy por la 5ª leída. 5ª leída. Él tomó el examen con la 2ª leída y sacó 10 puntos. O sea, ni un solo error. Va por la 5ª leída, porque comprende la necesidad de leer esto de manera completa y repetida. Y el beneficio que se produce con solo leer lo que fue escrito en el ámbito B. ¿Y qué es la percepción unitaria? Además de todo lo que estamos diciendo, es la esencia de la vida, la esencia de la psicología y de la psicoterapia. Estuve en India, invitado por la Fundación Krishnamurti de India, Sunanda Patwardhan, y su esposo Pama. Me pagaron todos mis gastos, y yo estuve en el panel de un congreso internacional que se llamó Tiempo, Espacio y Psiquis. Y allí conocí a Pupul Jayakar, biógrafa de Jiddu Krishnamurti, y me dice Pupul, usted está, cuando me escucha de un taller allí para 1.500 personas en Madras, y me dice Pupul, usted está hablando de la esencia del yoga. Okay. Usted está hablando de la esencia del yoga que destruyó Patanjali. Usted está hablando de la esencia del yoga original que destruyó Patanjali. Consejera de Indira Gandhi y profesora de religiones comparadas en la Universidad de Rajpur. Hoy existen 22 enfoques psicoterapéuticos. 23.
Esto demuestra fragmentación y trivialización de la psicología. ¿Qué se enfatiza? El pasado, el yo, la hipnosis, el egocentrismo. Nosotros estamos diciendo que nada de eso es necesario en la psicoterapia. Esos son obstáculos de la psicoterapia. El pasado, el yo, la hipnosis, el egocentrismo, la fantasía, la imaginación y cualquier producto del pensamiento son obstáculos en la psicoterapia. ¿Y qué más es la percepción unitaria? Decimos que es el segundo y completo despertar en la vigilia, consciente. No inconsciente, claro. Tiene que ser consciente el segundo despertar. El primer despertar es cuando toca el despertador o despertamos. El segundo despertar es cuando entramos en percepción unitaria, al ámbito B. Y el inconsciente no es el orden implícito, Por eso digo que es necesario leer la obra completa para entender la diferencia entre las palabras que usamos. Y estamos hablando de, digamos así, de David Bohm, que trae una revolución científica sin precedentes. ¿Por qué? Porque no es la revolución científica de Copérnico, en la cual cambia el lugar del Sol, ¿no? Que es bastante, pero Copérnico sabía que lo que estaba diciendo iba a traer cola, digamos, en más de un sentido. Y es curioso, no sé si ustedes saben la historia, de que antes de que se publicara el libro, él tuvo que firmar, pero él no firmó hasta que sintió que se estaba muriendo. Y en el lecho de muerte firma el permiso para que se publique su libro. ¿Por qué? Porque tenía miedo que lo quemaran en la Inquisición. ¿Y qué estaba diciendo? Una cosa bastante superficial. El Sol no está allá, está acá. Eso es todo lo que estaba diciendo, nada menos. Pero no era tanto. Lo que está diciendo Bohm es, además de que haya un movimiento de aquí hasta allí, que es la base de todo lo que nosotros conocemos en nuestra vida, acabo de descubrir, 1986, un movimiento demostrado matemáticamente de aquí hasta aquí, que yo lo conocí en el 78, 1978, ¿qué movimiento de aquí hasta aquí? Eso no es movimiento. Y me dice, es un movimiento y es el movimiento que origina todo movimiento. Y de allí, en ese momento comienza, 1986, la más profunda revolución científica de la historia de la ciencia. ¿Por qué? ¿Porque aparece una nueva ciencia? No, sigue siendo física, pero una física que se hace de otra manera. Cesa la visión particular y comienza la visión holoquinética de la realidad. Por eso hablamos de tres tiempos: tiempo absoluto de Newton, tiempo relativo de Einstein y tiempo irrelevante de David Bohm. Porque si la materia y la energía se mueven de aquí hasta aquí, el tiempo se vuelve irrelevante. Porque el tiempo se mueve de aquí hasta allí. No hay medida del tiempo si hay un movimiento de aquí hasta aquí. Quiere decir que hay tres tiempos: absoluto, relativo e irrelevante. Y hay dos movimientos, de aquí hasta allí y de aquí hasta aquí. Ese es el gran aporte de David Bohm, que hace que cambie la ciencia. No porque él trajo una nueva ciencia, sino que él trajo una nueva manera de hacer ciencia. No es una nueva ciencia, es una nueva manera de hacer ciencia. Entonces, tres tiempos, dos movimientos. Y él me decía, me tuvo en su casa como un hermano, nunca me cobró nada. Una generosidad increíble, una integridad conmovedora, una genialidad pasmosa.
y cuando hablábamos de cualquier cosa yo sentía que estábamos hablando de Dios, porque no hablábamos de Dios, pero cuando él hablaba del holograma o de la holoquinesis, yo me remontaba, ¿no? Me remontaba. Escucharlo hablar era una experiencia mística. Y estábamos hablando de ciencia. Y entonces él decía, siempre decía las cosas fáciles, ¿no? Fácil, igual que JK, ¿no? Decía, todo el universo está hecho de materia, mente y energía. La mente es la interfaz entre la materia y la energía. Y la materia se está transformando en energía y la energía en materia. Y en esa intertransformación existe el universo. Y le digo, ¿usted dijo que la mente es universal? Me dice, sí. Digo, mente universal, o sea, la mente no es la mente del ser humano. Dice, no, el electrón tiene mente. Le digo, ahí no paso, le digo, ahí no entiendo. Me dice, vea, dice, yo estaba en la cámara, yo estaba mirando el electrón en la cámara de burbuja. De pronto veo que desaparece. Y pocos segundos después vuelve a aparecer el electrón en el mismísimo lugar en que desapareció. Entonces me hago la pregunta, ¿qué pasó? ¿Tendré un problema visual? Sí, sobre con el oculista, no tenía problema visual. ¿Será que el electrón... ¿A dónde fue el electrón? Porque vuelve al mismo lugar, pero ¿a dónde fue? ¿Y por qué se fue? Y el electrón que vuelve es el mismo. Y me dice, esas 3 preguntas me dieron la candidatura al Premio Nobel de Física. Yo decía, bueno, no es tan difícil entonces que te den un premio Nobel. Simplemente se trata de hacer 3 buenas preguntas y se acabó. Pero el tema es que ya lo había visto Einstein, y cuando él se lo dice a Einstein, que era su amigo, un gran amigo de Bohm, Einstein le dice, ya lo sé. Y dice, bueno, decime qué escribiste. No, yo no escribí nada de eso, quería escribir. No sé qué escribir de eso. Y entonces Bohm se pone a estudiar eso, por eso le dan la candidatura al Premio Nobel de Física. Y él habla de lo que nadie quería hablar, porque no tenía explicación posible. Pero él se pone a escribir en 1938 de eso. Y dice, cuando veo lo que yo escribía en 1938 me río. Pero si no hubiera escrito eso, no hubiera tenido la base para descubrir la verdad del asunto. Y entonces me dice, si el electrón que regresa al mismo lugar en que desapareció no es el mismo, quiere decir que la creación está ocurriendo constantemente. Y entonces tenemos otra visión de la creación. No es el Big Bang o, qué sé yo, el Génesis bíblico. No. No es algo del pasado, es algo que está ocurriendo constantemente la creación. Caramba. Se venía no solamente con física, se venía con una interpretación exegética completamente radical y revolucionaria de la religión. Y entonces yo le digo, bueno, pero dígame más. Le digo, no, si usted es tan amable, decime más. Agarra el teléfono. Sí, con la Universidad de Londres, sí. Hoy no voy a ir. Sí, no voy a ir. No es porque estoy enfermo. No voy a ir. Se acabó. Se quedó conmigo todo el día. Y así 10 días seguidos. No voy a ir. Se quedaba conmigo. Porque nadie, dice él, lo había escuchado con tanta gana. Ni siquiera sus colegas lo habían escuchado con tanta gana como yo. Y cuando me preguntó, ¿de dónde saca usted las ganas? Le digo, vea, yo vengo de un país. ¿Quién dijo eso? Un poeta, ¿no? Yo vengo de un país donde si vuelvo
me están esperando con una ametralladora. Le digo, para mí lo que yo hablo con usted es vida o muerte. Si yo no entiendo las cosas de manera diferente, yo no sé qué va a ser mi vida. Y entonces, otra amistad que surgió de mi sincero interés por escuchar, por aprender. Y el hombre me dice, vea, dice, usted tiene sodio en la sangre. Ese mismo sodio está en el sol. ¿Usted sabía? Yo sé. Ese mismo sodio está en la estrella. ¿Sabía usted? No. Usted tiene calcio en los huesos. Ese mismo calcio está en el sol, está en la estrella. ¿Eso qué quiere decir? Digo, qué sé yo. Eso quiere decir que la materia es universal. Está en todo el universo el sodio y el calcio y todos los elementos de la tabla de Mendeleev. Está interesante. Y la luz está en todo el universo también. Y toda la energía está en todo el universo. Gravitación, luz, fuerza nuclear, fuerza débil, energía electromagnética, todo está en todo el universo. Por eso decimos que la energía es universal. Le digo, ¿y la mente? La mente también es universal porque donde hay materia, hay energía, y la interfaz es la mente. Ah, caramba. Digo, ¿me puede dar un ejemplo de eso? Porque me suena muy hermoso, le digo, y si lo dice usted, creíble, pero honestamente no sé ningún ejemplo de mente universal. ¿Me puede dar uno? Me dice, hay mucho, me dice. Me dice, ¿usted ya sabe lo que pasa entre la orquídea y la avispa? Le digo, no, no sé. Él sabía de todo. Y asumía que todo el mundo sabía de todo. Después se enteró de que no hay educación y lo dijo, ¿no? No existe educación de ningún tipo, ¿no? Y desde 1905 todavía nos enseña la teoría de la relatividad en la escuela, ¿no? No hablemos de la holoquinesis, 1986. Y me dice, ¿no sabe lo que pasa entre la orquídea y la avispa? Le digo, no. Mire, dice, la orquídea tiene un pétalo con rayas amarillas y negras. Y la avispa tiene el abdomen con rayas amarillas y negras. Ajá, digo yo. ¿Y? Y dice, la orquídea hizo a su pétalo así para engañar a la avispa. Ah, le digo, eso sí que no lo creo. Sí, la engaña porque la avispa viene y copula con el pétalo de la orquídea creyendo que es otra avispa. Y con eso la orquídea logra que esa avispa, que es Don Juan, digamos, se vaya a otra orquídea y haga lo mismo con otra orquídea, que también que tiene pétalos con rayas amarillas y negras, copule con aquella orquídea, y esta orquídea sí se reproduce, porque la avispa llevó su polen. Ah, caramba. Le digo, ¿eso es cierto? Sí, es cierto. Le digo, caramba. Entonces me dice él, ahora usted dígame, me dice David Bohm. Por eso digo, hablar con él era una experiencia mística, ¿no? Y me dice, usted dígame, me dice Rubén, ¿de quién es la inteligencia? ¿De quién es la mente? ¿De la orquídea o de la avispa? Anda a contestarle. Le digo, parece que fuera de las dos. No, me dice, la mente es universal y se está manifestando al mismo tiempo en la orquídea y en la avispa. La inteligencia es universal y se está manifestando al mismo tiempo en la orquídea, en la avispa, en Rubén,
y en David. Y en el plancton, y en las ballenas que andan juntas y vienen del Ártico a procrearse en Baja California, frente a México, y vienen todas juntas cantando distintas canciones todos los años, que parece ser un lenguaje que cambia anualmente, y viajan todas juntas, y cuando una se mueve a la derecha, todas se mueven a la derecha al mismo tiempo. Y esa es otra manifestación de la mente universal y de la inteligencia universal. Y un día, mucho después de eso, yo estaba en México, que es donde vivo, y aparece el cielo cubierto, por allá por septiembre, el cielo cubierto de pájaros, ¿no? Estaba gris el cielo de pájaros, una cantidad de pájaros que nunca vi, ni antes ni después. Y de pronto veo que toda esa bandada de pájaros que cubría el cielo, venían así todos juntos, en ángulo recto, cambiaron de dirección, todos juntos. Y me acordé de David Bohm, la mente grupal, la inteligencia universal. Todos al mismo tiempo. Cuidado, que al mismo tiempo es la clave del contacto con la mente universal. Al mismo tiempo todos cambian de dirección. Eso es comunión electromagnética, eso es comunión energética, comunión material y comunión mental. ¿Con qué? Con la mente universal, que es lo mismo que decir energía universal y materia universal. Y entonces el universo es materia, mente y energía universales, porque las tres están en todo el universo. Y le digo, entonces tenemos que volver a definir la palabra mente. Y dice, of course, por supuesto. Y entonces, caramba, le digo, definir la mente quiere decir que la mente no es solamente memoria. Me dice, por supuesto. Y hemos asumido que la mente es memoria y se acabó. Y una superproducción de la memoria que se llama Rubén, yo, y se acabó. Y que existe pensamiento, y que el pensamiento viene de la chispa divina que hay en nosotros. Mitología. Y que yo pienso. No, yo pienso. ¿No será que yo soy un producto del pensamiento? Y no es que yo piense. Y que el pensamiento es como la saliva que se segrega constantemente por la boca. De la misma manera el pensamiento se segrega, por decir algo mal y pronto, constantemente por el cerebro. ¿No será eso la verdad? Y entonces, ¿la mente qué es? 5 años para sacar la definición de mente de psicología elogenética. ¿Qué es esta? La mente es por lo menos 2 cosas. B y C. C, el origen del ámbito C de la mente es que, ¿qué es? El resultado de la interacción que hay entre el organismo y el ambiente desde el útero hasta la muerte. Repito, la mente, o mejor dicho, el orden explícito de la mente, el ámbito C, es el resultado de la interacción que hay entre el organismo y su ambiente, digamos así, o el ambiente, porque es todo el universo el ambiente, desde el útero hasta la muerte. Y ese es el orden explícito de la mente, el ámbito C, lo conocido de la mente. Memoria, pensamiento, yo, fantasía, imaginación, homeostasis, gene, todo lo que sea memoria, incluyendo la homeostasis y el gene, son ámbito C o ámbito funcional cerebral C o orden explícito del sistema nervioso central. Pero eso no es todo, la mente no es solamente memoria, la mente también es percepción unitaria
Y la percepción unitaria es el, no un. El único contacto que puede haber con el orden implícito, que es, como ya dijimos, percibir todo lo perceptible al mismo tiempo. Y ahí está la clave. Al mismo tiempo es lo que hace que hagamos el contacto con el tiempo irrelevante, que es el orden implícito de la materia-mente-energía universal. Materia-mente-energía universal. Y entonces, por supuesto, hay dos órdenes, implícito y explícito. Y entre ambos órdenes está la holoquinesis, que es que el movimiento que hay desde aquí hasta aquí, entre el orden explícito de Rubén y el orden, entre el orden explícito de Rubén que se ve y el orden implícito de Rubén que se infiere. ¿Y por qué lo infiero? Por lo que pasó en la cámara de burbuja. El electrón desaparece. ¿Dónde? En su orden implícito. En el mismo espacio que ocupa el electrón explícito, existe el orden implícito, a donde el electrón desaparece de instante en instante y vuelve a aparecer, porque la creación es constante. Ustedes quieren permanente. Entonces, dos órdenes. Y la holoquinesis entre los dos órdenes. La holoquinesis es el movimiento de aquí hasta aquí, entre el orden explícito e implícito que hay aquí, pero también aquí en todo el universo. Y entonces, por supuesto, me dicen, Rubén, vos estás hablando de vivir el presente, simplemente. Digo, sí, pero ¿qué presente? ¿Presente A, presente B o presente C? Es muy fácil decir, yo vivo el presente. Bueno, claro que vivimos el presente, en C. Voy a ir a Dublín. Corazón de melón, eso es el pasado. No, si está en el futuro. No, pero son los planes que vos tenés del pasado. Bueno, ya no sabés si va a estar en Dublín, Rubén, ¿me entendés? Es una buena idea que vos tenés basada en tu memoria. Porque quería enseñar percepción unitaria en Dublín. Pero vos no sabés si alguna vez va a estar en Dublín. Nadie lo sabe. Ahora bien, ese es el presente que vivimos. Voy a estar en Dublín. No. O nosotros vivimos el presente de C, que es lo conocido, el orden explícito de la mente, que está basado en la memoria, el yo, pensamiento, fantasía, imaginación. Y nuestros planes son fantásticos, pero no quiere decir que se vayan a cumplir, porque puede estar la muerte de por medio. ¿Y existe otra manera de vivir el presente? Claro que sí. Vivir en el ámbito C es la manera imaginaria de vivir el presente. Estamos siempre recordando y planeando en eso que llamamos presente y donde nunca estamos, en el ámbito C. Pero si querés estar en el presente, tenés que estar en B. Ese es el presente verdadero. La vida verdaderamente vivida en el presente, que es solamente aquí, completamente aquí. Ese es el ámbito B. La percepción unitaria. Tenemos unos pocos minutos porque Olga habló de un break. Tenemos 10 minutos para, si ustedes tienen preguntas o comentarios. Por supuesto que vamos a tener más tiempo para el diálogo, pero acá hacemos un pequeño alto para preguntas o comentarios, ¿no? Gracias. ¿Podría explicar el término holoquinesis? Sí, ahora viene, claro. Sí, bueno, es lo que dijimos, ¿cierto? En parte lo que dijimos, de que es el movimiento de aquí hasta aquí, que hay entre los dos órdenes de la materia, mente y energía en todo el universo. Punto. Eso es. ¿Qué tal? ¿Más o menos o no? ¿Lo agarrás? La holoquinesis es el movimiento de aquí hasta aquí, paradoja del movimiento de David Bohm,
tan importante, yo creo que mucho más importante, que la paradoja cuántica de de Broglie, que el electrón es partícula y onda al mismo tiempo. Mucho más profunda la paradoja del movimiento de David Bohm, 1986. Existe un movimiento de aquí hasta aquí, holoquinesis, entre los dos órdenes de la materia, mente, energía universales, explícito e implícito. Y está en ti, en mí, en el electrón, en este teclado, en este micrófono. En todo lo que sea universo, materia, mente, energía, están los dos órdenes, explícito e implícito, como lo explicita el holograma, negativo holográfico, que si quieren lo vemos, y porque allí nace los conceptos de orden implícito y explícito, ¿se comprende? Y entonces, esa es la definición de la holoquinesis. Y sin eso no podemos tener una psicología científica adecuada a nuestro tiempo. Por eso le pusimos psicología holoquinética. Porque entonces vos me podés decir, el orden implícito es el inconsciente. No, el inconsciente es la memoria. El inconsciente es el 99% de la memoria que conocemos. Pero el inconsciente no lo conocemos. No, el inconsciente es lo que conocimos y tuvimos miedo de conocer y ahora no lo conocemos. ¿Me comprende? Italiano. Soy claro. El inconsciente primero fue conocido. Por lo tanto, es lo conocido también, ámbito C. Es memoria. Y nos agarró miedo y lo metimos en el inconsciente para no verlo. ¿Me entendés? Yo vine a la Argentina después que me fui en el 72 y mi padre, mi querido, un hombre muy bello, me dice, chiquito, ¿por dónde te venís? Y digo, no sé, pero yo oigo que sigue desapareciendo gente. En el 75 fue esto. No, que va a desaparecer gente. Le digo, mira papá, el diario La Capital de Rosario, segunda página, chiquitito, gremialista tal y tal, baleado frente a su propia casa. ¿Y esto qué es? Dice mi padre, esos son los que se meten en política. ¿Qué está haciendo mi padre? Una persona maravillosa. Lo que hacemos todo. Algo nos da miedo y lo metemos en el inconsciente. Y eso ya lo dijo Sigmund Freud. ¿Y cómo se llama eso? Negación. Defensa inconsciente. Bueno, defensa quiere decir, por definición, algo inconsciente. Las más primitivas que practica el bebé y el niño. Negación, proyección. También lo practica el esquizofrénico. Tú me odias. No, él. Yo te odio, pero no lo quiero ver, me da miedo y tú me odias. Proyecto. Del inconsciente surge del miedo que me da algo, del miedo que me da ver algo, surgen las defensas, dice Sigmund Freud. Tengo miedo de ver el odio que tengo por ti, tú me odias. Proyecto mi odio, porque me da miedo mi odio. Aquí no pasa nada, chiquito. Mi papá, claro, quería estar conmigo igual que yo con él, un hombre maravilloso. Y me dice, no, eso es para los que se meten en política. O sea, él puede quedarse porque está practicando la negación. Entonces, está cómodo porque acá no pasa nada. Acá todo está bien. Mataron a Fuentalba. Debe haberse metido en política, ¿me entendés? Era un maestro insurgente. Estaba manejando el auto. Y siempre tenemos una razón para explicar nuestra negación, que es que el miedo a ver. El inconsciente viene del miedo a ver qué. Lo que sé. Yo sé que está desapareciendo la gente, yo sé que lo están matando, pero acá no pasa nada. Eso se llama negación. ¿Y viene de qué? Del inconsciente, que es el miedo a ver. ¿Qué cosa? Lo que sé, no lo que no sé. En cambio, el orden implícito
es lo desconocido de la mente. Siempre fue desconocido, lo único que puedo hacer es inferirlo. En cambio, el inconsciente siempre fue conocido y es conocido, pero no lo quiero ver. Pero apenas empezamos a vivir en percepción unitaria, se va manifestando ese inconsciente. Que ustedes conocen bien, si han leído a Freud, la palabra que él usa es catexis. Todo eso que hemos guardado porque no quisimos ver tiene catexis, tiene energía psicológica. Y va a volver a la conciencia, quédense tranquilos, nunca va a quedar oculto. Porque es lo conocido que no quisimos ver. Y cuando empezamos a querer ver todo el campo visual al mismo tiempo, todo el sonido al mismo tiempo, todo el ladrido ese que está ladrando, mientras sentimos el peso, al mismo tiempo que el ladrido, ¿qué ocurre? Paz. Se abre la conciencia, sin defensa. Sin la defensa de Freud, que por definición es inconsciente. Y entonces, quédate tranquilo, que todo lo que guardaste que no quisiste ver, se va a manifestar. ¿En dónde? Aquí. ¿Cuándo? Ya. No necesitas 5 años de psicoanálisis. Por eso decimos que esta es la psicología del siglo XXI, científica, y es la psicoterapia de 3 minutos. En el taller de Torreón, México, en enero 19 de este año, había un español, se llama Ignacio Gómez Alexandre. Vino al taller de Torreón. No, yo quería conocerte, Rubén. Bueno, hicimos los ejercicios de 1 a 1 que se hacen en el tercer día, que es lo más divertido del taller, y no se vayan a ir. Y en ese ejercicio él se libera de todos sus problemas en 3 minutos. Me dice Rubén, dice, esto es maravilloso, dice, esto es maravilloso, me siento libre, me siento en paz. Y claro, es lo que vengo diciendo hace más de 30 años. ¿Y dónde tú practicas? En Estados Unidos. Pero tú me dijiste que vives en Mexicali, México. Sí, mi señora de Mexicali, vivimos en Mexicali. ¿Y no practica en Mexicali? Le digo, no. ¿Y por qué no? Y para practicar en Mexicali necesitaba una clínica. Y una clínica necesita dinero. Y yo para poder enseñar tuve que renunciar al dinero. Trabajo 2 meses por año para comer y 10 meses viajo hacia los amigos que me invitan. Yo no cobro, pero los amigos me tienen que invitar. Y ellos tienen que cobrar el taller. Y para que yo pueda ir, porque yo no tengo dinero, yo solamente trabajo para comer. Entonces, le digo, ¿qué clínica voy a poner yo? Chum, compro la casa de lujo. Chum, 5 consultorios. Chum, auditorio de 80 personas. Chum, terraza administrativa. Chum, 4 baños de mármol y lujo. El español. Voy a Colombia. Gina Pacheco, 19 años. Bogotá. Ella nació en Cali, pero vive en Bogotá con sus padres. Y ahí también está su novio. Y va al taller. A pesar de su novio, que es muy celoso, muy colombiano. ¿Qué vas ahí? El taller termina a las 10 de la noche. Eso es para las... Bueno, ahí viene una mala palabra. Que vas a salir ahí la noche, estás loco. No, yo voy a ir. Fue, se enoja con el novio, está en la angustia. Le digo, ¿quién va a ser el 1 a 1 conmigo? Dice, yo. Hicimos el 1 a 1 en menos de 3 minutos. En menos de 3 minutos estaba libre por completo. Y me dice, doctor, yo me siento agradecido, siento que tengo que hacer algo por esto, por la difusión de la percepción unitaria. Le digo, quédate tranquila, yo tengo que volver a Mexicali. Y me acordé, bueno, lo único que podría hacer, le digo, es ir a Valencia, Venezuela, donde hay un grupo de gente que me quiere invitar en la Universidad de Carabobo, pero con Chávez y todas las cosas que están pasando en Venezuela, no se puede cambiar divisa y no pueden pagarme el pasaje. Dije, por mi cuenta, dice, mi novio tiene una avioneta, nos vamos para Valencia mañana. Bueno, yo me voy a Mexicali, ella se va con el novio a Valencia. En una semana armó un taller de 100 personas en Valencia.
Gina Pacheco, 19 años. En 3 minutos se libera de todo su conflicto, igual que Ignacio Gómez. Ella armó un taller en una semana de 100 personas en la Universidad de Carabobo. En este momento está organizando 4 talleres para octubre de este año en Colombia. 19 años. Bogotá, Cali, Medellín y Cartagena. Gina Pacheco sola. Porque está movilizada por lo que pasó, se libró. Que es lo que gracias a Dios me pasó a mí también. Y entonces no para Gina Pacheco. Ignacio se desprende y compra una casa de lujo para que tengamos una clínica en Mexicali. Está todo dicho. Y bueno, está relacionado con que te curas de la artritis, con que te curas de la catarata. Rubén se cura de la artritis, acá tengo a mi esposa de testigo. Laura Bade se cura de la catarata, Silvia González del pánico, Gina Pacheco de su angustia. Y entonces vos ya no podés hablar de otra cosa. Que si vos entendés esto, te das cuenta que no existe nada que pueda ser más importante que la percepción unitaria. Hacemos 10 minutos. ¿Cuánto hacemos? 15 minutos.